Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Una vez más en este tiempo en Comunidades en Casa, muy contentos de estar compartiendo esto que sin duda pues es una gran bendición para cada uno de nosotros, entrar en una nueva dimensión de cultura, de poder entender cosas acerca de nuestra verdadera condición ahora en Cristo Jesús. La semana pasada comenzamos a ver acerca de la libre y de la esclava. Y vimos que acerca del esclavo, pues habla acerca de Agar, de Ismael, y habla acerca de un antiguo pacto. Y acerca de la libre nos habla acerca de el hijo del pacto, ¿verdad? Y que nos habla acerca de la libertad que Dios nos ha dado. Y hoy vamos a continuar un poco eso, ¿verdad? La semana pasada terminamos en eso y vamos a hablar un poquito de esto. También en Romanos, capítulo 7, la Biblia nos habla acerca de la ley del pecado y la ley de Cristo. ¿Qué es lo que gobierna ahora dentro de nosotros? ¿La ley del pecado o la ley de Cristo? Esta parte es muy importante. La mayoría de las personas obviamente tienen una relación con las reglas y el comportamiento es motivado, como lo vimos la semana pasada, por el temor y por el castigo. Todo es basado en las reglas y es un temor y un castigo. Lo que hago o dejo de hacer me lleva a estar enlazado al temor a causa de lo que hago. Es por eso que cuando dejas de hacer algo sientes esa culpabilidad, sientes ese rechazo, sientes que no lo logras. Por eso es que podemos ver a muchas personas que hace mucho tiempo pudieron ir a una iglesia y después de haberles dicho, tienes que hacer esto y esto. Y después de algún tiempo lograron ver que no podían hacerlo. Y como no podían hacerlo, ¿cuál fue el problema? El problema fue en que se vieron culpables de lo que no podían hacer. Y dijeron, mira, esto del cristianismo es muy difícil. Mejor vámonos porque nunca lo vas a lograr. Y efectivamente, nunca lo iban a lograr basado en su esfuerzo. Basado lo que dice en Romanos 7, basado en la ley del pecado. Porque el mismo Pablo en Romanos 7 del 22 al 24 lo explica en esa manera. Aunque muchos toman como base Romanos 7 del 22 al 24, lo toman como base como para justificar que ellos están así, como lo decía el apóstol Pablo. Fíjense lo que dice. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahí vamos bien. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y asevera contra él y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces yo sé que muchos de ustedes se han de haber visto identificados, yo estoy ahí, ¿no? Yo estoy ahí porque por más que quiero hacer las cosas buenas, no lo logro hacer y al no lograrlas me veo frustrado por no completar lo que realmente debería de hacer. Entonces, este es el subproducto de algo, pero la verdadera respuesta la podemos ver en el capítulo anterior y esa es la esencia en la cual nos tenemos que avalar. Por obvias razones, como lo dije en el video anterior, si te ves envuelto en problemas de pecado, estos versículos son tuyos, ¿verdad? Porque sí quieres hacer lo bueno, pero hay algo, o sea, la ley del pecado está dentro de ti y aún esa ley gobierna tu vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aceptar la gracia de Jesús, ir a la cruz y morir a todas las cosas que habían en nuestra vida. Esto lo digo como referencia, porque es muy importante que lo entendamos para no leer ahorita Romanos 6 y decir, yo estoy ahí en Romanos 6, aunque andes practicando las cosas de pecado. Esa parte es muy importante, cómo trazar la Biblia ahí. Dice así Romanos 6 del 11 al 14. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. Ahí está la parte poderosa, lo que les acabo de decir. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos
vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Oh! ¡Qué impresionante saber esto! Es poderoso, ¿no? Entonces, nuestros miembros no están sujetos a la ley, sino están sujetos bajo la gracia y actúan bajo la nueva cultura en donde estamos. Entonces es ahí a donde a veces la gente dice, es que yo por más que quiero hacerlo, pues claro, porque estás actuando, estás viviendo bajo la cultura de la esclavitud. Y eso te lleva para ser aceptado. No lo hagas, te ves descalificado. Te ves y te sientes bien. No lo haces y te vuelves a sentir mal. Entonces es un ciclo o es un círculo vicioso el cual no nos lleva a nada. Nos lleva a desgastarnos porque estamos en medio de un mundo lleno de adversidades. Vas a tu trabajo y encuentras muchas tentaciones. Vas a un centro comercial y puedes estar expuesto a muchas cosas. Vas a una reunión familiar y estás expuesto a otras cosas. Y siempre estaremos expuestos siempre y cuando nuestros miembros no estén activos a la ley del pecado. Por eso es que el apóstol habla muy categóricamente acerca de la posición de nosotros. Así también vosotros considerarlos muertos al pecado. Entonces ya estás en una nueva dimensión y eres gobernado bajo esa nueva dimensión. Y cuando eres gobernado ahí, entonces ya no hay culpabilidad. Entonces ya para ti no es Romanos 7 donde dice porque me deleito en las cosas de la ley del Señor, pero por otra parte estoy bajo la ley del pecado de los miembros de mi mente y de todos mis pensamientos. Entonces tú ya no estás activo a eso. Vuelvo a poner el paréntesis. Si tú estás ahí, necesitas salir de ese punto, ir a la cruz, entregarlo y se cerró esa cuenta y ahora estás bajo un nuevo entendimiento. Y es como cuando el nuevo entendimiento que le llegó al hijo pródigo, pues venía como sin bañarse, venía barbón, venía mugroso, venía con una identidad de consiervo solamente, pero cuando es expuesto al Padre, el Padre le viste, el Padre le baña, el Padre lo sienta, le da de comer, le pone el anillo de hijo y le vuelve a recobrar su identidad. Entonces quiere decir que ahora ya los miembros del hijo pródigo ya no actúan según la ley del pecado, sino ahora según la ley de la gracia o bajo el nuevo pacto de la gracia. Y eso te tiene que alegrar porque eso te tiene que hacer ver del otro lado ya de nuestra condición. Entonces es muy importante que nos visualicemos en el lugar en donde Dios ya nos estableció según su gracia y que aceptemos esta cultura nueva donde Él nos metió, donde ya no es acerca del control, sino es acerca del amor y de su gracia. Por eso Pablo explica esto, que ya estamos muertos. Entonces tú tienes que considerarte muerto cuando tengas cierta tentación o ciertas cosas que creas y tú dices, ya no reina más eso en mí, ya estoy muerto al pecado. Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Es categórico una vez más el apóstol Pablo y sus declaraciones redefinen la posición en donde estás. Ahora pues no hay ninguna sola condenación. Creo que lo dije en el video número 3 acerca de que somos incastigables, en el sentido de que estamos revestidos de la gracia de Dios y del amor de Dios. Entonces no hay ninguna condenación, no hay nada que te condene. Si hay algo actualmente que te quiera estar condenando, entonces tienes que ubicarte si estás bajo la ley del esclavo o bajo la gracia de la libre. Entonces, desesperanza es vivir bajo condenación y depende de cómo caminemos, ¿verdad? Pero la esperanza es confiar en Dios y es confiar en todos los recursos que Él tiene.
Es importante saber qué es lo que tiene para nosotros. Por eso es importante saber quién soy, para poder saber qué tengo y para poder entender qué es lo que puedo gastar, cuál es la posición que me corresponde en este tiempo. Es como el jugador que entra a la cancha de fútbol. El entrenador ya le dijo cuál es su posición. Él no va a perder su posición y no va a ir a querer quitarle lugar al portero y va a estar ahí en la posición del portero, porque sabe cuál es su posición. Tú ya entraste en una nueva dimensión y debes de saber cuál es tu posición, cuáles son las cosas que Dios te ha dado a ti. Entonces, hay algo bien importante cuando Dios también nos dice cosas específicas, así como el apóstol Pablo. En San Juan, capítulo 14, versículo 15, la escritura dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y pareciera ser que aquí hay una situación de control. Si tú me amas, obedéceme. Y cuando interpretamos la palabra literal como se escucha esto, entonces, lejos de compartir el amor de Dios, estamos compartiendo el juicio. Si tú no amas a Dios, entonces no estás obedeciendo los mandamientos. Pero vamos a ver qué es lo que está diciendo. Bajo la perspectiva de controlar sería: si me amas, déjame que te controle. Si me amas, déjame decirte las cosas que sí tienes que hacer y las cosas que no tienes que hacer. Y si malentendemos la palabra o la entendemos de esta forma, pues vamos a visualizar a un Dios que nos controla, a un Dios que no nos dio libre albedrío, a un Dios que quiere castigarnos en cada cosa que dejamos de hacer. Pero cuando entendemos la cultura del reino y entendemos su cultura de amor, entonces no es así, sino que es para protegernos. Entonces no es para que te mantengas al margen de las reglas, ¿verdad? Es el ejemplo que ponemos con nuestros hijos. No es lo mismo decirle a un hijo, no vas a hacer esto, porque te voy a castigar, a decirle: mira, esto no es conveniente, te quiero proteger y por protegerte esto no lo deberías de hacer. Y entonces es lo mismo, pero es de una forma diferente y el hijo lo podría entender de una manera diferente. Dios no nos quiere controlar con decirnos: si me amas, guarda mis mandamientos. Lo que Él está diciendo, en otro sentido ahí, si lo pudiéramos ver desde la perspectiva de la cultura que estamos estableciendo en la iglesia, es: si me amas, tú ajustarías tu comportamiento para proteger mi corazón. Entonces, wow, suena diferente, ¿verdad? O si me amas, tú vas a ajustar todas las cosas por amor, no por control, ¿verdad? Esta parte es muy importante. En el antiguo pacto era extremo, ¿verdad? Para controlar a los pecadores, tenías que controlarlos de forma tal de que si no lo hacías, morías por no haberlo hecho, o si no cumplías esto, morías por sí haberlo hecho o por no haberlo hecho. Y entonces todo era basado en el temor y todo era basado en el control. En el nuevo pacto es diferente. Los hijos, según la naturaleza del hijo, cuando ya somos hijos de Dios y tenemos esa naturaleza que mora en nosotros, esa misma naturaleza nos da el poder para confiar y ser responsables de gobernarnos a nosotros mismos, no por control. No es de decir: deja de hacer esto porque te vas a ir al infierno, sino decir: oh, mira, porque tienes una nueva identidad y por quien eres realmente, eso mismo te lleva a tener una responsabilidad con tu nuevo estado y te lleva a gobernar todas las cosas y las decisiones que tienes. Es asombroso, ¿no? Aquí es donde no se convierte por obras, sino se convierte por la gracia. Aquí es donde podemos hacer ver a las personas que no es por controlarles. Si pudiéramos controlarles a las personas en la iglesia, es probable que tuviéramos a más gente en la iglesia, porque la forma que lo haríamos es que: tú llegaste con este problema muy fuerte, si tú dejas de venir a la iglesia te vas a ir al infierno, si tú dejas de hacer esto no vas a hacer esto, si tú vas a dejar de hacer esto te va a ir muy mal. Y si una persona le llega a ir mal por alguna situación, le diríamos: ya ves, ¿cómo es que te fue mal? Porque hiciste esto, porque hiciste el otro o porque hiciste más lo otro.
Y entonces cuando metes ese pensamiento en la persona, él dice, no, entonces no voy a dejar de hacerlo, porque si lo dejo de hacer me va a ir muy mal. Pero aquí entra el grado de responsabilidad y de gobierno de cada uno de nosotros, porque si esto lo mal entendemos, lo que podríamos hacer es darle un giro incorrecto a la gracia y decir, entonces, no hagas nada, haz lo que quieras, vive como quieras, de todas maneras, Dios te va a dar amor y te va a perdonar de todos tus pecados. Y eso está totalmente mal, porque cuando entiendes quién eres, sabes gobernarte a ti mismo, ¿verdad? Entonces, Dios no tiene el control, ¿verdad? Él nos dio el autocontrol, esa parte es importante. Él nos dejó el autocontrol para que nosotros, mediante el Espíritu Santo y Cristo formado dentro de nosotros, pudiéramos caminar en la libertad de la justicia, como hijos del nuevo pacto, no como pecadores, no como personas que viven bajo una libertad en el sentido de un libertinaje, sino hijos que aman los pactos de Dios, que aman vivir libres, que no son hijos de la esclava, sino que son hijos del nuevo pacto. Vamos agarrando la onda, está bien, ¿no? Porque esto nos va a dar mucha luz acerca de las condiciones en donde estamos. Entonces, actuamos por naturaleza nueva, no actuamos por miedo. Dile a tu vecino, actúas por tu naturaleza, no por miedo, no por control. No actuamos por castigo, actuamos por amor. Somos gobernados por la ley del reino de Cristo, la ley del amor, no la ley de guardar las reglas, ¿verdad? Sino la ley de guardar su palabra por amor. En otras palabras, si no tienes amor, pues no tienes nada, tienes control. ¿Conoces a personas que pagan para que les amen? ¿Conoces a personas que pagan porque estén rodeados de otras personas? Y nunca lo dicen, nunca lo hacen, nunca dicen, compro 5 personas para el fin de semana para que yo me pueda ver rodeado de amigos y eso. No lo hacen así, pero son a los que les falta ese amor y ellos controlan las amistades diciendo, yo te invito, yo te doy, yo te esto, yo te llevo, y entonces todos los demás van y lo hacen, no porque les aman, sino porque algo les atrajo que les conviene y no es por amor. Si no tienes amor, entonces no van a fluir muchas cosas, vas a tener carencia de esas y vas a pagar por tenerlos. Pero ¿qué es mejor? Que la gente te ame, te sirva y te rodee por todo el amor que das, por todo el amor que tienes, porque no controlas, sino inspiras amor. Deberíamos de reflexionar en estos últimos minutos de este video de Comunidad en Casa. ¿La gente te sigue por amor o porque tú les controlas para que ellos vayan a ti? Esta parte es muy importante, porque si tú lo haces porque los controlas, porque para que vayan a ti, es que no tienes tú ese amor. Y el amor inevitablemente va a fluir en tu vida por el amor que Dios tiene hacia ti y la gente va a venir y te va a bendecir a causa de esto. Por eso, si no tienes amor, no tenemos nada. A nuestros hijos, entonces, debemos hablarles de una conexión de corazón a corazón, por amor. Hay muchos hijos que hacen cosas en las casas, en tu casa, y quehaceres, y lo hacen por las reglas. Y a veces entiendo que hay hijos en los cuales tienes que decirles, si no haces esto, no vas a hacer lo otro, no vas a ir acá, no vas a ir allá, no vas a hacer esto. Entonces, en ese sentido, es ponerles reglas, lo cual, no estoy en desacuerdo que se haga esto. Cada quien hacemos las cosas como realmente estamos pensando en nuestra casa, pero si cambiamos nuestra cultura y decimos, hijo, te conviene hacer esto porque por quien eres puedes y debes hacer esto, y esto ayuda a la familia, esto ayuda a los demás y esto ayuda a los demás, por lo tanto te invito a que tomes responsabilidad de la función que tú tienes. Todos estamos en un círculo de influencia y les daremos a conocer a las personas, ¿estamos regidos por las reglas o estamos regidos por el amor?
y todos se darán cuenta al final del día. Entonces, yo les invito que abracemos las verdades que nos dan libertad. No abraces las verdades que te producen esclavitud, sino las verdades que te producen libertad. Les dejamos en este nuevo video de Comunidades en Casa. Les esperamos la próxima semana. Reciban un fuerte abrazo. Bendiciones.